Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, pero hay imágenes que logran detener el tiempo y te parten el alma con la historia que hay detrás de ella. Buenos días. Hoy su servidora, María Ángela Olmedillo, Huelesca Colina, le venimos a hablar sobre nuestra foto icónica, la agonía de Omaira Sánchez. Estaremos profundizando y dando a conocer un poco sobre la historia de esta foto, que dio la vuelta al mundo. Este trabajo fue planificado y diseñado para la Cátedra de Introducción al Periodismo, sección D03, dirigida por la licenciada Lisbeth Rosillón. Acompáñanos. hoy, 40 años después, Colombia recuerda una de sus fechas más dolorosas, los sobrevivientes enfrentando las secuelas físicas y emocionales, y todavía hay familias que no han podido cerrar su duelo. El dolor por Armero no es solo por los que se fueron, es también por un territorio, por una comunidad y por una historia que no debe olvidarse. La famosa fotografía de Omaira Sánchez, tomada por Frank Fournier el 16 de noviembre de 1985, muestra a la niña colombiana de 13 años con el agua lodosa hasta el cuello. Su rostro estaba hinchado y su mirada era fija, serena pero agonizante. Con los ojos inyectados en sangre debido a la larga inmersión en el lodo, se encontraba atrapada bajo los escombros de su casa tras la tragedia de Armero. Nos remontamos 40 años atrás, al 13 de noviembre de 1985 en Bogotá, Colombia, donde sucedió esta tragedia. De acuerdo con el Servicio Geológico colombiano, en el 2024, el volcán Nevado del Ruiz erupcionó generando lahares, flujos de lodo, rocas y escombros que sepultaron el municipio de Armero, Tolima. La tragedia dejó cerca de 25 millones de víctimas fatales, principalmente en Armero, además de afectados en Chinchina y víctimas en Villa María, Caldas. Miles de heridos y decenas de miles de damnificados. Dentro de esas víctimas se encontraba Omaira Sánchez. Según El Tiempo, 13 de noviembre del 2018, Omaira Sánchez quedó atrapada entre el lodo, que con el sol se fue volviendo cada vez más compacto. Con el paso de los días, rescatistas y periodistas fueron testigos de su historia, la cual a través de las imágenes le dio la vuelta al mundo. Aquel año, Omaira Sánchez tenía 13 años y había empezado a cursar la secundaria en el Colegio de la Sagrada Familia de las Capuchinas. La noche del 13 de noviembre de 1985, como muchos en el municipio, la familia de Omaira estaba asustada por el anuncio que hicieron en televisión sobre la posible erupción del volcán Nevado del Ruiz y por lo que podría pasar. Pues, desde las 4 de la tarde de ese día, había comenzado a caer ceniza y material piroclástico sobre el municipio. A las 11 de la noche, todos seguían despiertos, según lo que narró Omaira a los periodistas que la entrevistaron. En el momento de la avalancha, escucharon un fuerte ruido, que se intensificó cuando el cúmulo de lodo, rocas y escombros se acercó y tumbó la puerta de la casa. La niña fue encontrada sobre el mediodía, al día siguiente, por un socorrista que alcanzó a ver sus manos dentro de los escombros. Entre varias personas lograron quitar la plancha de cemento que tenía encima, pero no sacaron a Omaira, porque sus piernas estaban enterradas, aprisionadas bajo concreto y restos, incluyendo el cuerpo de su tía fallecida. Necesitaban una motobomba para retirar el agua que la rodeaba y liberarla de lo que la estaba aprisionando. Por ello, mientras se conseguía una, adecuaron la zona para que ella lograra sacar la cabeza y se pudiera sostener de un palo. El Espectador, 12 de noviembre del 2025. Permaneció consciente durante casi 60 horas, hablando con socorristas y periodistas. Según El Tiempo, 13 de noviembre del 2025, en las transmisiones y testimonios de prensa, como los de Germán Santamaría en El Tiempo, Omaira cantó, pidió comida, dulce y soda. Rezó y envió un mensaje a su madre. Rezan para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Aunque amputar o usar una maquinaria pesada no era posible, sin riesgo mayor. Al ver que no se podía hacer nada, los socorristas optaron por acompañarla humanamente. 15 de noviembre, 2 días después de la tragedia, Omaira empezó a desfallecer. En las últimas horas tuvo alucinaciones. Hablaba de la escuela y un examen de matemáticas. Ese día, después del mediodía, sus ojos se tornaron rojos y su rostro redondo empezó a hincharse, mientras su piel palidecía. Al día siguiente, el 16 de noviembre, murió. Los rescatistas y periodistas se marcharon del lugar,
desalentados por no haber podido salvar la vida de la niña. Entre toda esta tragedia sucedió un suceso que dio a conocer la historia alrededor del mundo. Una foto que marcaría la vida de muchos, foto que fue tomada por el fotógrafo francés Frank Fournier. ¿Pero quién es Frank Fournier? En un artículo publicado en Contact Press Image, enero del 2020, nos cuentan un poco sobre su vida y carrera. Fournier nació en 1948 en Seyssel, Francia. Hijo de un cirujano, cursó 4 años de estudio de medicina antes de iniciar su carrera de fotografía en 1975 en Nueva York. En 1977 se unió al equipo de Contact Press Image y en 1982 se convirtió en un fotógrafo asociado. En 1986 recibió el premio World Press Photo, premio por su retrato a Osmari Sánchez, una niña de 13 años víctima de la erupción del volcán Nevada del Ruiz en Colombia. Fotógrafo profundamente humanista, ha realizado trabajos sobre bebés con SIDA y VIH en Rumania, víctimas de violación en Sarajevo durante la Guerra Civil de Bosnia, la destrucción del World Trade Center el 11 de septiembre del 2001 y numerosas historias en Centroamérica y África. Reside actualmente en Nueva York, Estados Unidos. Entre sus reconocimientos más grandes tenemos el premio World Press Photo of the Year 1985. Fue el máximo galardón que recibió por esta imagen, la cual se convirtió en un símbolo de tragedia de Armero. En Colombia, la imagen fue galardonada en la categoría de Noticias 1986 debido a su impacto internacional y también obtuvo el premio a la foto de noticias del año, además del premio general. En una entrevista que dio al BBC News, o en español Corporación Británica de Radiodifusión, 3 de octubre del 2005, nos relata cómo fue tomar la foto. Llegué a Bogotá desde Nueva York 2 días después de la erupción. La zona en la que necesitaba llegar era remota. Fue necesario manejar entre 5 horas y luego caminar 2,5. Llegué al pueblo de Armero al amanecer del tercer día, posterior a la erupción. Había mucha confusión. La gente estaba conmocionada y desesperada por ayuda. Muchos permanecían atrapados por los escombros. Me encontré con un campesino quien me dijo de una niña que necesitaba ayuda. Cuando me condujo hacia ella, estaba casi sola. Unas pocas personas la rodeaban, en tanto algunos trabajadores y rescatistas ayudaban a otras personas un poco más lejos. Estaba dentro de un gran charco, atrapada de la cintura hacia abajo, por concreto y otros escombros de casas que fueron derruidas. Ya llevaba unos 3 días en esa situación, estaba dolorida y muy confundida. Cientos de personas estaban atrapadas a su alrededor y escuchaba sus gritos y luego un silencio conmovedor. Habían varios helicópteros prestados por empresas petroleras que trabajaban en la cercanía, pero nadie podía hacer nada por la niña. La gente y los expertos en rescate se acercaban y trataban de confortarla. Al tomar su fotografía me sentí totalmente impotente, sin poder alguno de ayudarla. Ella enfrentaba la muerte con coraje y dignidad. Sentía que su vida se le iba. Y sentí que lo único que podía hacer era informar sobre el coraje y el sufrimiento de la niña. Y esperaba que la gente se movilizara. Pasé la película a unos fotógrafos que regresaban a Europa y logré enviarla a París, donde estaba mi gente. Fueron sus palabras en esta entrevista. ¿Cuáles fueron las polémicas e importancia de la foto? La imagen fue publicada en Paris Match y causó mucho impacto, trayendo críticas hacia el fotógrafo. La gente me preguntaba, ¿por qué no la ayudaste? ¿Por qué no la sacaron de allí? Pero era imposible. Hubo escándalo y debate en televisión sobre el papel del fotoperiodista. Al menos hubo una reacción. Hubiera sido peor si a nadie le hubiera importado. Tengo muy claro lo que hago y cómo y por qué lo hago. La foto ayudó a recaudar dinero para ayudar
y sirvió para destacar la irresponsabilidad y falta de coraje de los líderes del país. Esta fue la opinión de Frank en la entrevista al BBC News 3 de octubre del 2005. Fournier argumentó que el fotógrafo no es un rescatista, sino un testigo. Su intención era crear un puente emocional entre la tragedia de los débiles, la gente pobre que sufre las consecuencias de los desastres, y el resto del mundo. Para él, ignorar el escándalo habría sido una forma de minimizar el sufrimiento. Para su opinión, el verdadero escándalo no fue la fotografía, sino que los líderes del país no tuvieran el coraje y la logística para salvar a una niña que estuvo atrapada a la vista de todo el mundo durante 60 horas. La importancia de esta foto es que gracias a él y a que se tomó esta foto, se dio a conocer esta historia alrededor de todo el mundo y muchas personas pudieron conocer y saber lo que padeció esta niña. Esto fue todo por este video. Muchas gracias por vernos y por su atención. Esperamos que les haya gustado.